Hola, mi nombre es Grecia Lisbeth Martínez Paredes, soy alumna de la especialidad en prótesis bucal fija y removible de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y el tema que les voy a presentar lleva por nombre Decoupling with Time, que está basado en este artículo del doctor David Aleman y colaboradores. En esta presentación vamos a abordar sobre técnicas para mejorar la fuerza de adhesión a la dentina, el impacto de la jerarquía de adhesión, en la falla del composite y también vamos a hablar de protocolos de odontología restauradora biomimética que nos van a ayudar para tener restauraciones con un sellado a largo plazo, que prevengan la reinfección, que mantengan la vitalidad pulpar y que maximicen la preservación de la estructura del diente. Bueno, vamos a mencionar términos como sellado inmediato de la dentina, recubrimiento de resina y elevación del margen profundo. Y bueno, para cada restauración de cobertura parcial que sea colocada utilizando procedimientos o protocolos de odontología restauradora biomimética, va a existir un componente fundamental que va a ser el sellado inmediato de la dentina, que va a ser cuando la dentina esté recién preparada, se va a infiltrar resina para crear una capa híbrida que imite el complejo amelodentinario y así protegerlo de la filtración bacteriana y de los restos de cementos temporales. Bueno, el concepto complementario de colocar inmediatamente una capa delgada de material fluido de microrrelleno para proteger la capa híbrida subyacente se va a denominar bracing coating o recubrimiento de resina. Estos dos protocolos se introdujeron en Japón y Europa en 1990 y se ha demostrado que esos procedimientos de sellado inmediato de la dentina y de recubrimiento de resina aumentan la fuerza de unión a la dentina en un 400%. Bueno, otro protocolo que tenemos de odontología restauradora biomimética es la elevación del margen profundo, que esta se va a dar o se va a realizar inmediatamente después del sellado inmediato de la dentina y el recubrimiento de resina para restaurar defectos subgingivales. Bueno, esta elevación profunda del margen nos va a permitir desarrollar una unión fuerte en áreas que sean muy difíciles de restaurar. Porque estas tres técnicas producen un aumento tan dramático en la fuerza de unión a la dentina y posteriormente la longevidad de la odontología adhesiva. Bueno, pues si bien sabemos, las capas híbridas del esmalte se desarrollan rápidamente porque el esmalte está seco. Sin embargo, la dentina que es húmeda y que es flexible hace más difícil encapsular con los polímeros de resina en desarrollo del sistema de unión dentina que se esté utilizando. Se requiere aproximadamente el doble de tiempo para desarrollar una unión fuerte a la dentina que para desarrollar una unión fuerte al esmalte. Pero cuando se llega a establecer una unión madura a la dentina es aproximadamente el doble de fuerte que la unión al esmalte. Y bueno, estos tres conceptos o protocolos de ontología restauradora biomimética de los que les he hablado proporcionan tiempo suficiente para que el sistema de adhesión a la dentina cree una capa híbrida madura que es más capaz de resistir los cementos o las capas de composite posteriores a las que se conecta. Eh, el concepto de establecer primero un sello adherido de la dentina con una fina capa de resina y luego, después de un periodo de tiempo, conectar o acoplar el resto de la restauración a ella se ha denominado en la literatura como decoupling with time, que sería más o menos retrasando o desacoplando la conexión adhesiva entre la capa híbrida de la dentina y las capas restauradoras subsiguientes durante un periodo de tiempo va a lograr que se pueda maximizar la fuerza de cohesión del complejo diente-restauración. Este protocolo puede ayudar a superar las diferencias entre los múltiples tipos de tejidos dentales duros involucrados en los procedimientos de unión. Esas diferencias se han utilizado para establecer lo que se conoce como la jerarquía de la adhesión.
Y bueno, la jerarquía de la adhesión más o menos tiene que ver cuando el composite polimerizado se contrae hacia la pared o a las paredes de la preparación que están más mineralizadas y secas y se alejan de las paredes más húmedas y orgánicas. Bueno, el sellado inmediato de la dentina, el recubrimiento con resina y la elevación del margen profundo neutralizan lo que es la jerarquía de la adhesión. El sellado inmediato de la dentina y el recubrimiento de resina van a dar como resultado una fuerte interfaz de dos materiales diferentes que van a imitar el complejo amelodentinario. Bueno, existen técnicas directas del decoupling, que son las que vamos a tener a lo siguiente, que son capas de composite directo que van a reducir el estrés. Esta se va a dividir en tres etapas. La primera etapa va a ser la certificación del composite, que va a implicar el reemplazo de la capa de esmalte proximal, vestibular y lingual. La segunda etapa va a ser el reemplazo de dentina, que comienza con la colocación de una capa de 0.5 a 1 milímetro de composite fluido en el piso del sistema adhesivo utilizado para hibridar la dentina. La tercera etapa va a ser que va a implicar el reemplazo de la superficie oclusal a través de protocolos de acumulación de cúspides sucesivas. El otro va a ser fibras de polietileno, que las fibras de polietileno que van a ser de peso molecular muy alto en la primera capa delgada de 0.5 a 1 milímetro de composite microrrelleno fluido acoplado al sistema de unión de la dentina. Al colocar la fibra de polietileno en el primer milímetro de material compuesto, se va a lograr un desacoplamiento efectivo de las capas de sellado más bajas del material compuesto de las capas superpuestas del material. Y bueno, tenemos protocolos de odontología restauradora biomimética. Hay 7 protocolos principales utilizados en la odontología restauradora biomimética que van a ayudar a neutralizar la jerarquía de la adhesión y van a permitir el desacoplamiento con el tiempo o el decoupling with time para maximizar la fuerza de adhesión a la dentina. Estos son, primeramente que nada, crear un sellado periférico dentro del complejo amelodentinario que esté libre de dentina, de caries utilizando detector de caries. El segundo va a utilizar una técnica de sellado inmediato de la dentina que pueda establecer una capa híbrida con una fuerza de unión microtensil entre 30 a 50 megapascales. El tercero va a ser recubrir la dentina inmediatamente sellada con un racing coating de 0.5 milímetros de composite fluido de microrrelleno o nanorrelleno para aumentar el grosor de la capa adhesiva del sistema de unión a la dentina. El cuarto va a ser dejar madurar la capa híbrida de dentina de 5 a 30 minutos antes de colocar un incremento superpuesto con un grosor superior a 1.5 milímetros. El quinto va a ser cuando el montaje de dentina reemplaza en un grosor superior a 1.5 milímetros. Vamos a utilizar una técnica de estratificación directa de composite que reduzca la tensión para restaurar la dentina y luego el esmalte por separado. El sexto va a ser cuando los defectos verticales que sean más profundos de 4 milímetros, vamos a utilizar una técnica de elevación del margen profundo. El séptimo va a ser incorporar fibras de polietileno y fibra de vidrio para aliviar las tensiones de la polimerización en la capa híbrida y mejorar la resistencia a la fractura bajo carga oclusal. Y bueno, como conclusión tenemos que con la jerarquía de adhesión neutralizada por el decoupling with time, la restauración dental se va a volver más predecible y se puede lograr con las técnicas y protocolos de la odontología restauradora biomimética. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.